Do you believe me that I'm alone? Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y hoy estaremos hablando sobre 10 increíbles monedas Lincoln que valen demasiado dinero y que todo coleccionista desearía tener en su poder. Y muchos coleccionistas principiantes deberían conocer estas monedas Lincoln de 1 centavo. De hecho, coleccionar centavos de Lincoln ha sido considerado como un rito de iniciación para generaciones de coleccionistas de monedas. Es verdad que muchas de estas monedas son bastante comunes, pero estos videos les abren los ojos a muchos para conocer qué deben buscar. Algunos centavos de Lincoln son bastante raros y extremadamente valiosos. Por lo tanto, veamos las 10 increíbles monedas Lincoln que valen demasiado y empezaré hablando sobre la moneda del año de 1992 Lincoln Cent, el que le llaman cerca AM. Y en 1992 la Casa de la Moneda de los Estados Unidos volvió a cortar el eje maestro del reverso del Lincoln Cent para afinar los detalles y crear una mejor acuñación. Y aunque el diseño permaneció casi idéntico, las letras de la leyenda United States of America se desplazaron ligeramente. En el diseño anterior, las letras AM, donde dice America, estaban separadas. Sin embargo, en la nueva versión, estas letras casi se tocan y por eso es que se dice que es cerca AM. Aunque estaba previsto que se lanzara en 1993, las casas de la moneda de Filadelfia y Denver utilizaron varios troqueles de nuevos en 1992. Y las letras AM cercas de la moneda de 1992 producidas en Filadelfia se consideran un poco más raros. Veamos la segunda moneda del año de 1922, el Lincoln Cent No D. En la Casa de la Moneda de la sucursal en Denver, produjo centavos de Lincoln. Pero tal vez se pregunten por qué entonces existe centavos de 1922 sin el acuñamiento de seca. La respuesta pudiéramos decir que es complicada. Cuando el taller de troqueles de la Casa de la Moneda de Filadelfia produce troqueles para las casas de la moneda filiales, añaden una letra o una serie de letras a la moneda para indicar la casa de la moneda filial de origen. Y aunque la historia nos ha demostrado varias excepciones en algunas monedas, en otras denominaciones, pero salvo unos pocos casos limitados, los centavos de Lincoln acuñados en la Casa de la Moneda de Filadelfia no llevan un acuñamiento de seca. Todos los troqueles utilizados para acuñar las monedas de 1922 Lincoln en la Casa de la Moneda de Denver tenían un punzón con el acuñamiento de seca aplicado a los troqueles. Pero, como suele suceder, los troqueles pues se dañan durante el uso. Si un troquel es reparable, un trabajador de la Casa de la Moneda podría borrar el troquel para eliminar el daño, como las marcas de choque. En este caso, el acuñamiento de seca D se eliminó del troquel accidentalmente. Pero a pesar de que muchos buscan esta moneda rara, pero a menudo son falsificadas, así es que ojo. Y los coleccionistas interesados deben asegurarse de comprar solo ejemplares certificados. Veamos la siguiente moneda del año de 1914 de Lincoln Cent. Y aunque usted no lo crea, cuando se produce pocos,
comparados a otras monedas, con el tiempo son bien buscados por los coleccionistas, ya que es una emisión regular de baja acuñación. En este caso, la moneda de 1914 de Lincoln tiene una de las tiradas más pequeñas, bueno, superada solo por la de 1909S, la que tiene los iniciales VDB, y la de 1931S. Es una de las fechas claves de toda la serie y se puede buscar más información en libros o sitios web numismáticos, tal como pcgs.com, que encontré que hubo una moneda de 1914 de Lincoln calificado como MS-66 y se vendió el 10 de julio del 2008 por Stack Bowers por $16,100. Muy buen precio. Veamos la próxima moneda y es del año de 1944, el Lincoln Cent. Y esta moneda se suponía que fuera un centavo de bronce. Sin embargo, se produjo por error de metal el de acero. Esto sucedió porque se produjo cuando la Casa de la Moneda cambió a las planchas de cobre hechas de casquillos de bala reciclados en 1944. Y hay dos formas posibles de que los centavos de acero de 1944 se acuñaran en la Casa de la Moneda de Filadelfia. O bien las planchas de acero de 1943 antiguas se deslizaron en la línea de producción, o bien se deslizaron los cospeles de acero destinados a la acuñación de monedas extranjeras. De hecho, en pcgs.com encontré una moneda calificada como MS-64 con un precio récord que la casa de subasta Heritage Auction vendió el 30 de junio del 2021 por el precio de $180,000. Increíble, ¿verdad? Dicho precio. Veamos la siguiente moneda que es muy famosa y es del año de 1909S con las iniciales de VDB, y también podemos decir que es muy buscada por los coleccionistas, ya que es una emisión de baja producción y la moneda con las iniciales VDB de su diseñador Victor David Brenner fue acuñada en San Francisco. Sin embargo, la inclusión de sus iniciales en el diseño final no eran inoportunas ni inusual para los medallistas o escultores. Sin embargo, el público estadounidense, con la ayuda de los medios de comunicación, vio que las iniciales como una forma de autoengrandecimiento, y el Departamento de Tesoro, bueno, rápidamente solicitó su eliminación. Por lo tanto, la Casa de la Moneda retiró las monedas con las iniciales de Brenner en cuestión de días y solo 484,000 centavos se quedaron en la Casa de la Moneda de San Francisco ese año, que sí tiene las iniciales de VDP, y eso hace que la moneda de 1909S con las iniciales sea el centavo en circulación más raro y buscados. Observemos la siguiente moneda del año de 1955, el Double Die. Y es una moneda de error de duplicación. Es bastante espectacular y la duplicación se produce cuando la posición del troquel giró ligeramente entre las impresiones del eje. Es más notable la duplicación en el lema "In God We Trust" y la palabra Liberty, así como en la fecha de 1955. Y se sabe por medio de PCGS que hubo una moneda calificada como MS66 BN, que significa brown, que es color marrón, que se llegó a vender en eBay por la cantidad de $24,000. Muy buen precio. La siguiente moneda es otra con duplicación muy buscada del año
de 1969 Double Die. Al igual que la moneda con duplicación de 1955, esta moneda se creó con un troquel defectuoso. La duplicación de 1969 es mucho más raro que el de 1955. Pero coleccionistas, por favor, tengan cuidado. Prácticamente tan pronto como se descubrió la moneda de 1969 fue víctima de falsificación. De hecho, según los expertos, la forma principal de distinguir los auténticos de Double Die de las falsificaciones es que las monedas reales no tendrán acuñamiento de ceca duplicada. Esto se debió a que el acuñamiento de ceca se perforó en el troquel a mano después de que se produjo la duplicación. Interesante punto, ¿no? Veamos la próxima moneda del año de 1983, el Lincoln Cent de bronce. Y es una moneda de transición. A principios de los años 80, la Casa de la Moneda decidió finalmente cambiar de forma permanente la composición de sus planchets de centavos para ahorrar dinero debido al aumento de los precios de cobre. En agosto de 1982, la Casa de la Moneda cambió un planchet hecho de núcleo de zinc al 99.2% revestido de cobre puro. Pero de alguna manera se acuñaron algunos planchets de la antigua composición de cobre para algunas monedas de 1983. Y la manera de saber es cuando se pesa la moneda a 3.1 gramos y también haciendo pruebas de composición de material. De hecho, el 28 de julio del 2024, Great Collection vendió el mejor ejemplar conocido por un precio récord de $26,000. Observemos la penúltima moneda del año de 1958, Lincoln Cent con duplicación. El Lincoln Cent de 1958 con doble cuño es una moneda controversial, pero también una de las más valiosas. Y como pueden observar, su duplicación es espectacular. La leyenda Liberty y el lema In God We Trust son los más pronunciados. De hecho, el 21 de marzo del 2018, la casa de subastas de Stack Bowers vendió una moneda con calificación de MS64RD, o sea, red, rojo, por la gran cantidad de $336,000. Muy impresionante precio. Por último, veamos la moneda del año de 1943, Lincoln, de bronce. De hecho, se dice que es la moneda más codiciada de todas las monedas con error de Lincoln al ser de bronce, acuñada durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta moneda con error se creó cuando Estados Unidos fabricó centavos a partir de planchet de acero revestido de zinc, ya que desvió su reserva de cobre para el esfuerzo bélico. Y hoy en día es muy buscada por los coleccionistas al ser rara y escasa. De hecho, la casa de subasta Heritage Auction vendió una moneda calificada como MS64BN, que significa brown, marrón, en el 2021 por el gran precio de $840,000. ¡Wow! Impresionante. Y recuerden que si desean saber más sobre todas estas monedas populares, pueden ir a los libros o sitios web numismáticos. Y es verdad que si usted desea identificar estas monedas, requiere tiempo y dedicación, lo que garantiza que usted tome una decisión inteligente, ya sea que esté buscando comprar o vender. ¿Y qué le pareció este video? Si le gustó, pues apreciaría un dedito arriba, un like y por favor déjenme un comentario. Me gustaría leer su opinión.
Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. I've been searching, always wanted more.